Sean un cordial saludo. En esta sesión aprenderemos pruebas de chi cuadrado sobre tablas de contingencia. Este tipo de pruebas o este tipo de pruebas se va a aplicar cuando se tiene información de dos variables de tipo cualitativo o que son cuantitativas, pero que sean categorizados. Entonces, de esta forma se va a resumir en una tabla de contingencia o también conocida como tabla de doble entrada, donde en las filas se colocan las categorías de una variable y en las columnas las categorías de la otra variable, generándose celdas resultantes en el cruce de filas y columnas. Por ejemplo, en esta tabla tendríamos la variable A para las filas y cada fila representará las categorías de la variable A, mientras que por las columnas tendremos la variable B y cada columna, ahí está, B1, BJ hasta BC, tendremos C categorías para la variable B y R categorías para la variable A. Entonces en el cruce, estas de aquí, vamos a ponerlas de otro color, indicará pues el cruce de cada categoría, ¿no? El conteo que de la categoría A sub I con la categoría B sub J. Entonces, alguna notación importante, NI punto va a ser la suma o el total de frecuencias por filas y N.J va a ser el total de frecuencias por columnas. Bueno, es común establecer esta notación, ¿no? El primer valor indica las filas y el segundo la columna. Entonces, cuando generamos este tipo de tablas, básicamente se deben a dos situaciones en las cuales nosotros vamos a probar las siguientes hipótesis. La primera va a ser prueba de independencia. En esta prueba de independencia vamos a encontrar lo siguiente. A ver, considérese las probabilidades P sub I, aquí, ojo, es P I punto, de encontrarse en la fila I, y la probabilidad P punto J, la probabilidad de encontrarse en la columna J, y P sub IJ, la probabilidad de encontrarse en la celda IJ. Entonces, se va a cumplir la siguiente relación, que a nivel de filas, las probabilidades deben ser igual a 1, y a nivel de columnas, las probabilidades deben ser igual a 1. Entonces, bueno, aquí se estiman las probabilidades, tanto para I como para J. Entonces, el cruce, en este caso, independencia, tendremos el siguiente cálculo, que la probabilidad o el número de conteos resultantes va a ser igual a n por i por ni punto por n punto j sobre el total de la muestra. De manera que la distribución chi cuadrado podrá aplicarse aplicándose valores observados menos esperados al cuadrado entre valores esperados, tal como hemos estado realizando en las pruebas anteriores. Ahora aquí el chi cuadrado calculado debe ser mayor a chi cuadrado 1 menos alfa y los grados de libertad será C menos 1 por R menos 1, donde C representa el número de columnas para la tabla y R el número de filas. Esta sería la hipótesis a contrastar, que, bueno, en H0, P y J es igual al producto. Y recuerden esto de aquí, por independencia, se cumple este producto, ¿no? Entonces, aquí estaríamos indicando eso, ¿no? Y H1 es que no son iguales. Es decir, que no existe independencia. Entonces, H0, la variable A es independiente de la variable B, si es que no se llega a rechazar H0. Y para H1, la variable A no es independiente de la variable B, o lo que es lo mismo, que la variable A está relacionada con la variable B. Entonces, es una prueba muy útil si nosotros queremos verificar que dos variables de tipo cualitativa se encuentran relacionadas. Veamos el siguiente ejemplo. Se desea revelar si existe relación entre el consumo de combustible y el origen de los carros que circulan por la ciudad. Es decir, ¿no? Si la marca del carro tiene alguna relación con el consumo de combustible.
a un nivel del 5%, verificar si las dos variables están asociadas. Entonces lo que hacemos es este de acá, calculamos las celdas esperadas para cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para este de acá se calcula su respectiva fila, 202 por su respectiva columna entre el total. Para la siguiente, igualito, ¿no? 202 por 70 entre 385. De esta manera se calculan los valores esperados de las celdas internas. Entonces ahí está, estos son los valores esperados. Recuerden que en teoría estos valores deben ser muy similares a los que están aquí para no rechazar H0. Si existe una gran diferencia, eso quiere decir que, bueno, son independientes, no son independientes, ¿no? Entonces el contraste de hipótesis es la siguiente: el origen del carro y el consumo de combustible son independientes. En H1, el origen del carro y el consumo de combustible están relacionados. Entonces, calculando el chi cuadrado, tenemos un resultado de 101.51. La región de rechazo un 5%, aquí sería 5.99. Entonces aquí tendríamos 3 menos 1, 2 columnas para grados de libertad y 2 menos 1, 1, entonces 2 por 1, 2, entonces 2 grados de libertad. Entonces la decisión es que el valor calculado cae en la región de rechazo, por ende se rechaza H0, se concluye que hay relación entre el consumo de combustible y el origen de los carros. Muy bien, entonces esto es para la primera parte de independencia, para probar independencia entre variables. A la prueba de independencia se aplica, bueno, cuando procede, las variables son medidas de una sola muestra. Vemos ahora cómo podemos hacer el análisis en el RStudio. Muy bien, ahí deben observar ya mi RStudio. Y hacemos lo siguiente. Tenemos el script número 2, pruebas de tabla de contingencia. Bien, para ello lo que voy a hacer es colocar en una matriz la tabla, los datos de la tabla. Ahí está. Estos datos ustedes pueden ver, son los mismos datos que los que aparecen por aquí. Ahí está, 76, 56, 70, 160, 14 y 9. Entonces lo que faltaría por aquí es darle los nombres a las columnas y a las filas, ¿no? Ahí está. Tendríamos en este caso los datos. Bueno, para el R no es necesario colocar los totales marginales. Ya, simplemente usamos chicks.test, tabla 1, y ahí nos bota el resultado. Entonces vean por aquí, en esta parte, ahí está. Vamos a comparar los resultados y evidentemente ahí está, ¿no? Obtenemos los mismos resultados. Ahí está el test de chi cuadrado. Y bueno, como son las tablas y son los datos originales, los grados de libertad son los correctos. Y tenemos un p-valor muy, pero muy pequeño. Muy bien. Entonces, la tabla de contingencia, ¿no? A la cual aplicamos chi cuadrado, en este caso ha servido para verificar si existe relación entre las variables. Ya, entonces, veamos otro ejemplo más. Aquí lo he almacenado en la tabla 1.2. Ya, en esta tabla lo que se ha verificado es, lo que se quiere verificar es si existe relación entre las características de los productos y la preferencia por, en este caso, cierta farmacia. Entonces, la preferencia de farmacia y
característica principal son independientes y en H1 sería pues que están relacionados. Bien, entonces en esta encuesta lo que se hizo fue tratar de ver si existe relación entre alguna de las farmacias en cierto distrito y las características que los consumidores prefieren del producto. Ya, entonces vamos a aplicar por aquí la prueba de chi cuadrado, chis.test, tabla 1, 2, y ahí está, ¿no? Podemos observar un chi cuadrado de 235.3, 6 grados de libertad y un p-valor menor a 0.05 a 0.01. Ya, pero algo que podemos hacer adicional a este análisis es lo que vamos a ver más adelante, lo que se conoce una técnica, el análisis de correspondencia simple. En este análisis de correspondencia simple, lo que se busca es encontrar alguna posible relación entre categorías. O sea, hasta aquí la prueba de chi cuadrado lo que te dice es que las dos variables están asociadas, pero ¿qué categorías de de las filas está asociado con alguna categoría de las columnas? Bueno, el análisis de correspondencia simple nos presenta un gráfico bastante útil. La librería acá de Correspondency Analysis en inglés hace dicho análisis. Bueno, por acá, si les interesa, este es el procedimiento, ¿no? En el cual hace una especie de conversión a un plano y el gráfico resume mucho lo que nosotros queremos analizar. Miren, en puntos de color azul está colocando las farmacias y en triángulos de color rojo está colocando la característica principal. Entonces, esta técnica es bastante útil porque permite identificar cuáles son las relaciones entre categorías. Por ejemplo, aquí, a partir de los resultados, se puede concluir que la farmacia Bienestar o la gente, la clientela, prefiere la farmacia Bienestar por sus precios, ¿no? Posiblemente sean precios económicos. La farmacia Comunidad está asociado con calidad y la farmacia Tu Salud está asociado con la variedad de productos, mientras que la variable pueblo no se encuentra asociada con ninguna de ellas. Entonces, este análisis de correspondencia es un análisis después de la prueba de chi cuadrado. Y este gráfico es bastante, pero bastante informativo y muy útil. Ojo que solo esto es cuando tiene dos variables, pues, ¿no? Muy bien, para que puedas aplicar esta técnica adicional, las categorías deben tener, tanto filas y columnas deben tener mínima tres categorías. Por ejemplo, en la tabla 1 no se puede aplicar porque aquí solamente hay dos. Se necesita mínimo tres categorías. Miren, voy a cambiar por acá para tabla 1.1, tabla 1, perdón, y no va a salir ese error, ¿no? Las dimensiones no son las apropiadas. Necesitas mínimo tres categorías, tanto en filas y columnas como mínimo. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? La prueba de independencia y por ahí una breve introducción al análisis de correspondencia. Muy bien, continuemos ahora, pero ahora aplicando lo que se conoce como la otra prueba que vamos a ver por acá es
la que se conoce como prueba de homogeneidad de subpoblaciones. A diferencia de la prueba de independencia, en esta prueba de homogeneidad de subpoblaciones se ha recopilado información de varias muestras, donde cada muestra va a corresponder a una especie de subpoblación. Entonces, se dice prueba de homogeneidad porque una muestra es homogénea si sus observaciones han sido generadas por el mismo modelo de distribución de probabilidad o pertenecen a una misma población. Entonces, lo que queremos es, tenemos varios conjuntos de datos, varias muestras. Lo que queremos ver es si una variable en particular se comporta de forma similar en dichas muestras. Entonces, en H0 tendremos las muestras provienen de una misma población o las muestras son homogéneas. En H1, las muestras no provienen de una misma población o las muestras no son homogéneas. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la variable género y una variable cualitativa de nivel de satisfacción, podría verificar, pues, si en ambos muestras se cumple, pues, la misma característica, ¿no? Entonces, es idéntica la prueba que en el caso anterior y la región de rechazo también es la misma, ¿no? Veamos por aquí, ¿no? El ejemplo siguiente. En la Facultad de Ciencias se clasificó a las notas por sus alumnos, luego de rendir el examen final de física cuántica como bajas, medias y altas. Los datos registrados se presentan en la siguiente tabla. Entonces, en la parte de columnas está la clasificación de los estudiantes como baja, media y alta. Y en filas tenemos a dos profesores, el profesor A y el profesor B. Entonces, ¿se puede decir que la diferencia en las notas se debe al profesor? Entonces, en este caso, los datos de la fila B corresponden a una muestra y los datos de la fila relacionada A corresponden a otro profesor. Entonces, eh, vamos a verificar si hay homogeneidad de subpoblaciones, ¿no? Entonces, en H0, las diferencias en las notas no son debidas al profesor que imparte el curso de física cuántica, o en otras palabras, que las notas son similares. Mientras que en H1 las diferencias en las notas son debidas al profesor que imparte el curso de física cuántica. Es decir, las notas son diferentes en ambos grupos. La tabla de frecuencias esperadas, ahí está. Aplicamos lo mismo que en chi cuadrado. El estadístico de prueba, 6.12. La zona de rechazo. Entonces, como el p-valor calculado es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el profesor de la materia sí influye en las notas obtenidas en el curso de física cuántica. Entonces, las notas de los estudiantes es diferente a la enseñanza de los profesores. Bien, hagamos el cálculo en el RStudio. Ahí está. Igualito, ¿no? Hacemos lo mismo. Ingresamos los datos en un formato de tipo matriz. Ahí está, le damos los nombres. Ustedes pueden ver por acá, vamos a compartir el conjunto de datos. Ahí está, ¿no? 12, 23, 7, 25, 17 y 4, con los nombres correspondientes para las columnas y para las filas. Bien, ahora aplicamos chis.test. Ahí está, ¿no? Nuevamente ahí tenemos los mismos resultados. Claro, aquí eh, en el R nos redondea a dos decimales, bueno, de los cuatro decimales, mientras que aquí lo redondeamos a dos decimales. Claro, aquí también es 2 grados de libertad. Y bueno, a un 5% de significancia, ojo, a un 5% de significancia, la prueba resulta significativa. Bien, por aquí agregamos este gráfico del bar plot. Ahí está. Porque si hay homogeneidad de subpoblaciones, las barritas deberían ser similares en ambos grupos. Es como la distribución teórica y la distribución observada, ¿no? Ambas deberían ser similares para decir que hay homogeneidad de eh, subpoblaciones en el comportamiento, ¿no? Por aquí en medio, más o menos, ¿no? Pero aquí en baja sí hay una gran diferencia, ¿no?
Aquí, por ejemplo, bueno, nos solemos colocar la leyenda, pero el segundo corresponde a B, mientras que el negrito corresponde a A. Entonces, por ahí hay una diferencia. Y eso hace que la prueba de chi cuadrado resulte significativa a un 5%. Bien, entonces te dejamos para que practiques este script. Ya los materiales se han colgado en el Google Classroom. Muchas gracias por su atención.